Somos el equipo 10 y en esta ocasión vamos a exponer los dos temas de estimación para una variable y distribuciones de muestreo. El equipo está conformado por Barón Aguirre, Christopher Libertius, Hernández Morales Valentín y Hernández Morales Vicente. Comenzamos con el primer tema, estimación para una variable. Es el proceso de estimación en inferencia estadística. Puede ser descrito como el proceso de estimar un parámetro a partir del estadístico correspondiente, tal como usar una media muestral para estimar la media de población. Existen dos tipos de estimaciones para parámetros. La primera puntual o por punto y la segunda por intervalo. Algunas de sus aplicaciones pueden ser describir con demasiada precisión los valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y físicos. Otra aplicación sirve como herramienta para relacionar y analizar datos. Realizar encuestas dentro de una organización y así poder determinar la probabilidad de que las funciones se estén organizando de manera inadecuada. Puntual o por punto. Una estimación puntual del valor de un parámetro poblacional desconocido, como puede ser la media o la desviación estándar, es un número que se utiliza para aproximar el verdadero valor de dicho parámetro poblacional. A fin de realizar tal estimación, se tomará una muestra de la población y se calculará el parámetro muestral asociado, X para la media y S para la desviación estándar. El valor de este parámetro muestral será la estimación puntual del parámetro poblacional. Aquí está la fórmula para sacar la media, en el cual este símbolo de la X es la media. Esto es la sumatoria de la marca de clase por los datos observados. Y la n es el número de datos. La fórmula para la desviación estándar, en la que S significa desviación estándar. La sumatoria de la marca de clase menos la media al cuadrado. ¿Qué propiedades debe cumplir un estimador? De varios tipos, uno de ellos es el insesgado. Un estimador es insesgado cuando la media de su distribución muestral asociada coincide con la media de la población. De varianza mínima. La variabilidad de un estimador viene determinada por el cuadrado de su desviación estándar. En el caso del estimador X, su desviación estándar es desviación estándar de X igual a desviación estándar entre la raíz del número de datos, también llamada error estándar de la media. En el caso del error estándar de P, es desviación estándar de P igual a la fórmula que habíamos visto anteriormente, que es la raíz de la sumatoria de los datos de P por 1 menos la derivada de P entre el número de datos. Observar que cuanto mayor sea el tamaño de la muestra n, menor será la variabilidad del estimador x y de P. Por tanto, mejores serán nuestras estimaciones, o es decir, más precisas. La n es el número de datos para todo esto. Ahora un ejemplo. En el futuro, habrá cada vez más interés en desarrollar aleaciones de magnesio de bajo costo para varios procesos de fundición. En consecuencia, es importante contar con métodos prácticos para determinar varias propiedades mecánicas de esas aleaciones. Examine la siguiente muestra de mediciones del módulo de electricidad obtenidos de un proceso de fundición a presión. Se nos muestra el listado de datos. Suponga que esas observaciones son el resultado de una muestra aleatoria. Se desea estimar la varianza poblacional, S al cuadrado. Un estimador natural es la varianza muestral. Aquí se nos muestra la fórmula de la varianza. En este caso le vamos a poner la variable S. Entonces nos va a quedar que es igual a la sumatoria de la marca de clase menos la media al cuadrado entre el número de datos menos 1. Aquí se nos muestra cómo quedaría. Sería la sumatoria de cada dato que se nos muestra en el ejemplo, menos la media, que sería igual la media a la sumatoria de todos los datos entre el número de datos. Nos daría ese valor 44.0
0,625. Entonces cada dato menos la media al cuadrado entre el número de datos menos 1, 8 menos 1. Nos daría el valor de 0.251. ¿Cuál sería la varianza? Otro método, por intervalo. Un intervalo de confianza se calcula siempre seleccionando primero un nivel de confianza, que es una medida del grado de fiabilidad en el intervalo. Un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95% implica que el 95% de todas las muestras daría lugar a un intervalo que incluye m o cualquier otro parámetro que se esté estimando, y solo el 5% de las muestras producirá un intervalo erróneo, que es el complemento del 95%, lo que falta. Cuanto mayor sea el nivel de confianza, podremos creer que el valor del parámetro que se estima está dentro del intervalo. El teorema de Chebyshev nos dice que, en una distribución normal, aproximadamente un 95% de los datos estaban situados a una distancia inferior a 2 desviaciones estándar de la media, como nos muestra la siguiente fórmula. Aquí está en una gráfica, aquí está el en medio de la onda está el 0.95, cuál sería el nivel de confianza. Y en las esquinas está el 0.5% restante, que se divide entre cada orilla, que son los parámetros. Encontrar Z a partir de un nivel de confianza. Encontrar el valor de Z con un nivel de confianza del 95%. Para encontrar Z se haría de esta manera, sumando el 95% que se traduce a 0.95 más la mitad del valor restante, o sea, del valor que podría dar error, que sería 0.025, que es la mitad de 0.5. Entonces nos daría el resultado de 0.975. Se buscaría este valor en la tabla de distribución normal, que entre los tantos números que contiene la tabla buscaríamos este valor, el cual nos daría 1.96, el valor de Z. Entonces la gráfica quedaría de la siguiente manera, exactamente igual que la anterior, solamente que pondríamos como rango, como parámetros, este valor de Z, negativo y positivo respectivamente. Un ejemplo rápido para esto. Encontrar el valor de Z teniendo un nivel de confianza de 90%. Aquí está la gráfica, cual se muestra el 90% del nivel de confianza y en sus extremos el 10% dividido entre los dos parámetros. Para sacar Z, como vimos en el ejemplo anterior, sería el punto 90, es el 90% nivel de confianza, más la mitad del parámetro que puede dar error, que sería 0.05%, que sería igual a 0.95. Buscamos ese valor en la tabla y nos arrojaría el valor de 1.65, el valor de Z. Quedaría la gráfica de la siguiente manera. Exactamente igual, solamente igual que en el ejemplo anterior, poniendo como rango el valor de Z, negativo y positivo en cada extremo. El siguiente tema se llama distribución de muestreo. Por definición tenemos que la distribución de frecuencias de un estadístico muestral se denomina como la distribución muestral. En general, la distribución muestral son todos sus posibles valores calculados a partir de muestras del mismo tamaño. El muestreo es el proceso de seleccionar un número de observaciones de un grupo en particular de la población. Es la distribución de medias y es llamada la distribución de muestreo de las medias. Características estadísticas de la distribución muestral. Tenemos la fórmula que es promedio muestra, que es Z, X es igual a la sumatoria de X por F entre N. Y que a continuación tenemos lo que significa cada una. X es la media muestra, la sumatoria de X por F es la marca de clase por los datos observados y N es el total de observaciones. La siguiente fórmula es varianza muestra, que es el cuadrado de la sumatoria
de x menos la media al cuadrado por la frecuencia entre n menos 1. Desviación estándar muestra. Solamente es la desviación muestra y la varianza muestra. Error estándar es S entre la raíz de n, que es desviación muestra, y n es total de observaciones. Seguimos con el promedio de población. Tenemos que es la media de población entre la sumatoria de la marca de clase por los datos observados entre n, que es la total de observaciones. Varianza de población, que es la varianza de población es igual a la sumatoria de la marca de clases menos la media al cuadrado por la frecuencia entre n, que es el total de observaciones. Desviación estándar población. Solamente es la raíz cuadrada de la varianza de población. Distribución muestral de medias. La distribución normal es una distribución continua en forma de campana en donde la media, la mediana y la moda tienen un mismo valor y es simétrica. Con la distribución podríamos calcular la probabilidad de algún evento relacionado con la variable aleatoria mediante la siguiente fórmula. Z es igual al valor hallar entre la media menos la media entre la desviación estándar. Sabemos que cuando se extraen muestras de tamaño mayor a 30 o bien de cualquier tamaño de una población normal, la distribución muestral de la media tiene un comportamiento aproximadamente normal, por lo que se puede utilizar la fórmula de la distribución normal. Entonces, la fórmula para calcular la probabilidad de comportamiento del estadístico, en este caso la media de la muestra, quedaría de la siguiente manera. Z es igual a el valor hallar menos la media entre la desviación estándar entre la raíz de nuestra muestra aleatoria. Un ejemplo. Se dice que se eligen muestras de pares de números con reemplazo de la población de los valores 0, 2, 4 y 6. Nos pide encontrar la media poblacional, la desviación estándar poblacional, la media de la distribución muestral de medias, la desviación estándar de la distribución muestral de medias y nuestro error muestral. Y nos dice el inciso A, la media poblacional es, utilizamos la siguiente es la sumatoria de los valores que nos da dividido entre los valores de n, que en este caso son 4, y nuestro valor nos da que son 3. El otro inciso dice encontrar la desviación estándar de la población, y solamente es restarle la media a cada uno de los valores que nos da y ese resultado elevarlo al cuadrado. Ya después que tengamos esa sumatoria, lo dividiremos entre n, que son los datos que nos dan, le sacaremos la raíz y nos da un resultado que es de 2.236. Dice el inciso C. A continuación se listan los elementos de la distribución muestral de la media y la correspondiente distribución de frecuencias. Aquí tenemos una tabla donde observamos cómo se enlistan los elementos de la distribución muestral. Y dice, la media de la distribución muestral de media es, hacemos esa fórmula, nos dice que es la sumatoria de las frecuencias por la media entre la sumatoria de frecuencias, y tenemos aquí 0 por 1 y todos esos números los dividimos entre la frecuencia que nos da, que son cuántos números nos da, y nos da 48 sobre 3, que eso nos da que es 3. Otro ejemplo tenemos, seguimos con el mismo ejemplo, perdón. La desviación estándar de la distribución muestral de la media es, esos valores, los valores que nos dan los sustituimos en la fórmula y tenemos, como observamos, tenemos esos valores, hacemos nuestros cálculos y nos da que es 1.58, que es nuestra desviación estándar. Y por último tenemos el error muestral, que nos dice que solamente es la desviación
estándar entre la raíz de nuestros datos. Sustituimos los valores y nos da un valor de 1.58. Otro ejemplo. Una empresa eléctrica fabrica focos que tienen una duración que se distribuye aproximadamente en forma normal, con media de 800 horas y desviación estándar de 40 horas. Encuentra la probabilidad de que nuestra muestra aleatoria de 16 focos tenga una vida promedio de menos de 775 horas. Y nos dice que la solución. En este caso tenemos que usar la fórmula de distribución media, que tenemos que X es el valor a hallar menos la media entre la desviación estándar entre la raíz de los datos que nos da, y nos dice que 775 menos 800 entre 40 entre la raíz de 16 nos da que es menos 2.5. Ese valor lo buscamos en la tabla Z, que P es igual a la media, que la media es menor a 775. Buscamos ese valor y tenemos que Z es menor o igual que menos 2.5 y es igual a 0.0062. Dice, la interpretación sería que la probabilidad de la media de la muestra de 16 focos sea menor a 775 horas es de 0.0062. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas por si gustan consultar la información que adquirimos para esta presentación. Le dejamos los links. Es todo por nuestra parte. Buen día.